El expresidente Trump habría propuesto lanzar misiles a México. ¿Cuál era el objetivo? Las increíbles revelaciones de un exsecretario de Defensa. Amenazan la educación de niños migrantes o cuyos padres sean indocumentados. Un gobernador quiere basarse en su condición migratoria para sacarlos de las escuelas. Advierten sobre los peligros de una vacuna contra el coronavirus. Aseguran que produce coágulos de sangre. Autoridades de salud limitan su uso inmediatamente. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez y vamos a comenzar con esto porque iniciamos esta noche con las increíbles revelaciones del exsecretario de Defensa Mark Esper. En un libro manifiesta que el expresidente Donald Trump sugirió lanzar misiles contra México. ¿Cuál era el objetivo? Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda tiene todos los detalles. El expresidente Donald Trump habría propuesto lanzar misiles contra México con el propósito de destruir laboratorios de drogas y poner fin a los cárteles. Así lo hizo conocer su exsecretario de Defensa Mark Esper en un libro de memorias, cuyo adelanto se conoció este jueves. Es muy irónico que hoy, cuando se celebra aquí en Estados Unidos el 5 de mayo, la victoria de los mexicanos en la batalla de Puebla contra los franceses en 1862, que se revela esta actitud y planeamiento por parte del presidente de los Estados Unidos, en contraste con lo que dijo hoy Biden, que aseveró y subrayó la amistad entre Estados Unidos y México. En su libro Un juramento sagrado, Esper afirma que la propuesta se produjo en el verano de 2020, cuando Trump le habría consultado en al menos 2 oportunidades si los militares podrían disparar misiles contra México para destruir los laboratorios de drogas, y acusó a las autoridades mexicanas de no tener el control de su propio país. Claramente sería ilegal, sería un crimen de guerra, una violación de las normas internacionales, de las relaciones entre diferentes países, particularmente porque no hubo ninguna provocación por parte de México, y subrayando que México es vecino de Estados Unidos. Esper dice haber objetado la propuesta, pero Trump habría insistido. Podríamos simplemente disparar algunos misiles Patriot y hacer estallar los laboratorios en silencio, según el mandatario. Nadie sabría que fuimos nosotros. Incluso dijo que si alguien preguntaba, él se limitaría a decir que Estados Unidos no había llevado a cabo el ataque. Esper recuerda que habría pensado que se trataba de una broma si no hubiera estado mirando a Trump a la cara. Es muy difícil que no se encuentren pruebas de lo que verdaderamente pasó cuando llegan misiles, porque no se autodestruyen completamente. Hay maneras de averiguar de dónde provienen. Y además demuestra también su actitud, digamos, en realidad autoritaria, imperialista. El exsecretario de Defensa asegura también en su libro que Trump es una persona egocéntrica, sin principios y que no debería ocupar un puesto de servicio público. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Bueno, y atención con esto porque la Administración de Medicamentos y Alimentos lanza una advertencia y restringe el uso de la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos. Temen que los afectados secundarios los efectos secundarios puedan poner en riesgo la vida de una persona. Dayanis López nos amplía más sobre esto. Dayanis, buenas noches. Abel, muy buenas noches. Y funcionarios de la FDA decidieron restringir, como tú mencionaste, quién recibe la inyección tras analizar nuevos datos sobre el riesgo de los coágulos de sangre que pueden ser mortales. Por medio de este comunicado, la FDA confirmó que después de realizar un exhaustivo análisis e investigación basado en los casos reportados, determinó que existe el riesgo de trombosis con síndrome de trombocitopenia después de la administración de la vacuna de Johnson. La vacuna Johnson & Johnson tenía el riesgo de una enfermedad que te causaba coágulos a nivel del cerebro y te bajaba las plaquetas, una enfermedad muy rara, pero que se vio hasta cierto punto en gente relativamente joven. Tanto la FDA como los CDC identificaron 60 casos, incluidos 9 que fueron fatales hasta mediados de marzo. Eso equivale a 3.23 casos de coágulos de sangre por 1 millón de inyecciones de Johnson & Johnson y es más común en mujeres menores de 50 años. Generalmente estos han sido casos que se ven en los primeros 30 días después de que se administró la vacuna. Esto pasa generalmente en gente joven,
más en mujeres que en hombres, pero sería muy raro si tú te pusiste la vacuna hace 2, 3, 4 meses que tengas que preocuparte. Ahora, los funcionarios federales recomiendan que la inyección sea administrada en adultos que no pueden obtener Pfizer o Moderna por cualquier alergia o en caso de ser solicitada específicamente por el paciente. Esta vacuna únicamente se permite en gente que tenga mayor de 18 años, basadas en esas recomendaciones que está haciendo la FDA. De acuerdo a los expertos de la salud, los síntomas de estos inusuales y peligrosos coágulos incluyen fuertes dolores de cabeza 1 o 2 semanas después de la vacuna, así como dolor abdominal y náuseas. Abel, hasta el momento a nivel nacional se han administrado alrededor de 17 millones de vacunas de Johnson & Johnson, mientras que de Pfizer y Moderna más de 200 millones. Estaremos al pendiente. Gracias, Dayani, por este reporte, por supuesto, y muy esclarecedor, por cierto. Ahora vamos a Texas, donde el gobernador Greg Abbott quiere traer a la mesa una vieja discusión con la Corte Suprema que podría amenazar el derecho a la educación de los niños indocumentados y cuyos padres no tengan documentos. Reina Luna tiene la historia. El gobernador de Texas arremete nuevamente contra la familia inmigrante y amenaza con dejar sin educación a por lo menos 500,000 de estudiantes. En una entrevista vía telefónica a un programa de radio, Abbott habló de revivir un fallo dado por la Corte Suprema en la década de los 80 que garantiza la educación para todos los niños sin distinción de estatus migratorio. Creo que resucitaremos este caso y cuestionaremos este tema nuevamente porque los gastos son extraordinarios y los tiempos son diferentes a cuando se emitió Plyler versus Doe hace muchas décadas. Este fallo dice que los niños indocumentados en los Estados Unidos tienen los mismos derechos que cualquier otro niño a una educación primaria y secundaria. Puedo decir otra tontería que la educación también la va a cambiar. El Señor no puede cambiar nada. Es una jurisprudencia, es ley de que todos los niños tienen derecho a educación. Es un derecho que tienen los niños y lo quiere quitar. En base a que pues dice que las personas sin documentos no pagan impuestos. Sabemos que todas las personas que viven aquí en los Estados Unidos, en Texas y en el país, pagan sus impuestos sin importar su estatus migratorio. Según la organización Forward Us, el aporte del inmigrante en la fuerza laboral de Texas representa $119 mil millones anuales. Así que en realidad la idea de Abbott no tendría mucho que ver con dinero, sino con política. Otro día, otra declaración demagoga de parte del gobernador Abbott para incitar a su base. Sonia Limas impartió por años clases de inglés a personas inmigrantes. Asegura que los estudiantes son especiales porque vienen ávidos de crecer y la nueva ocurrencia de Abbott les haría mucho daño. No quieren que los niños que vienen con todas las ganas de salir adelante puedan hacer algo. Él lo que quiere es mocharle las alas. El nuevo golpe del gobernador tejano en contra de la comunidad inmigrante fue considerado por los expertos como una táctica cruel pero política con pocas probabilidades de prosperar. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición. Y el presidente Joe Biden hizo historia al nombrar como secretaria de prensa de la Casa Blanca a la primera mujer afroamericana. Y no solo eso, Karine Jean-Pierre también será la primera miembro de la comunidad LGBTQ en ocupar el puesto, lo que sucederá el 13 de mayo cuando Jen Psaki le ceda el cargo. Se rumora que Psaki se integrará como experta política al canal de noticias por cable MSNBC. En Nueva York celebraron a lo grande el 5 de mayo. La comunidad poblana tomó las calles y tras 2 años de confinamiento conmemoraron con varios eventos la Batalla de Puebla. Desde la Gran Manzana, Ángela González con los detalles. Es la primera celebración después de la pandemia. Con bailes típicos, mucho colorido y una proclama de la alcaldía, se izó la bandera mexicana en el distrito financiero de Manhattan, conmemorando así 160 años de la Batalla de Puebla, que expulsó al ejército francés del territorio mexicano. Ese es bien importante un día para asegurar no solamente celebrar el 5 de mayo y la historia, pero también más importante aquí en los Estados Unidos y en Nueva York, la contribución de todos los mexicanos y que los mexicanos van a seguir adelante y que vamos a seguir luchando por los derechos de todas nuestras comunidades. Siendo Nueva York la casa de una gran mayoría de poblanos con más de 600,000 habitantes, esta conmemoración de la Batalla de Puebla cobra una relevancia mayor.
Y la comunidad aquí está muy unida, las organizaciones, las empresas, los profesores, las maestras, maestros. Estamos aquí en celebración y ojalá podamos hacer esto cada año. La fiesta del 5 de mayo le arrancó lágrimas a más de uno al cantar el himno nacional y Gavina, vestida de traje típico, prepara también su propio festejo familiar. Lo celebramos de todas maneras, especialmente con los tamalitos y el atole. Las celebraciones continuarán hasta el fin de semana y por todo lo alto en todos los 5 condados, y se espera aprovechar esta fecha también para resaltar la importancia de una reforma migratoria. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el presidente de México llega a Centroamérica. ¿Qué es lo que lleva en la agenda? Batalla campal en una preparatoria. En vez de libros, llovieron los golpes. Óigame, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gira por Centroamérica. Hoy llegó a Guatemala y en los próximos días visitará Honduras y El Salvador para tocar el tema del desarrollo y la migración. Desde Guatemala, José Flores y la crónica de lo que aconteció en la primera parada de este viaje. El presidente de México, Manuel López Obrador, arribó a Guatemala este jueves, donde inició una gira por Centroamérica y Cuba para tratar temas migratorios y de seguridad fronteriza. Obrador se reunió con el presidente Alejandro Yamatei, con quien enfatizaron la necesidad de crear fuentes de empleo para tratar de detener la migración. Es bueno y nosotros estamos contentos de que pueda ver, visitar, conocer esto, pero ojalá que no se quede todo en política y en palabrería. López Obrador fue recibido en el aeropuerto por el canciller Mario Búcaro y luego en el Palacio de Gobierno por el presidente Alejandro Yamatei, con quien llevó a cabo varias reuniones junto a su equipo de trabajo para tratar de crear fuentes de empleo y así evitar que las personas sigan migrando. Lo que ya no necesitamos son más palabras bonitas, más convenios bilaterales de cooperación. Lo que necesitamos aquí en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, es crear desarrollo, es crear puestos de trabajo, es crear las condiciones que le permitan a los guatemaltecos, en este caso, el no tener tanta pobreza, el no tener tanta inseguridad y no migrar. Maynor, quien se vio en la necesidad de migrar por la falta de empleo, pero fue deportado recientemente, espera que los acuerdos a que lleguen ambos mandatarios sean de beneficio de todas las personas de bajos recursos para ya no migrar más. Evitar, prevenir, ayudar, coayudar al ciudadano guatemalteco, centroamericano, en ese tipo de aspectos, y la visita del señor presidente Manuel López Obrador a Guatemala, pues a mi criterio es importante, porque da a entender que hay el interés entre gobiernos. Autoridades que velan por los derechos de los migrantes consideran que los ofrecimientos del presidente mexicano Manuel López Obrador no beneficiarán en nada a los indocumentados guatemaltecos que seguirán migrando en búsqueda de un mejor futuro. En Guatemala, José Flores, Cierre de Edición. Bueno, y precisamente López Obrador recibió por parte del gobierno de Guatemala la Orden del Quetzal por el apoyo de ese gobierno al país centroamericano durante la pandemia. Por otro lado, Estados Unidos ofreció $5 millones por la captura de la narcorreina de Honduras, Erlinda Bobadilla, conocida como La Chinda. Es líder del cártel Montes Bobadilla, que opera junto a sus hijos. La poderosa agrupación criminal fue creada en la década de los años 90 y se cree que trafica drogas a otras naciones de Centroamérica, México y Estados Unidos. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, ¿cómo ha cambiado el fenómeno migratorio en la frontera con México? Le presentaremos los nuevos rostros de la migración. Además, volvemos al aire con esto. Unos 30 estudiantes y un adulto se enfrascaron en una batalla campal. Esto en una preparatoria de Tucson, Arizona. Al parecer, el papá de un alumno fue a la escuela a confrontar a los acosadores de su hijo durante el receso del almuerzo. Y se desató la pelea en la que volaron puñetazos y patadas, como se ve en los videos publicados en redes sociales. Al final, solo una persona fue arrestada. Y miren, una cámara de seguridad captó las impresionantes imágenes de cómo se fue formando un tornado en Kansas. La cámara de la alcaldía de Andover grabó el
pasado viernes el momento en que el torbellino tocó tierra, cruzó la ciudad y pasó a un lado del edificio municipal. Por fortuna no hubo heridos, pero más de 1000 estructuras sufrieron daños. Vamos ahora a Tijuana, Baja California. En los últimos meses, el fenómeno de la inmigración se ha transformado. Ya no solo llegan centroamericanos. Y Vicente Calderón nos muestra esa transformación que se lleva a cabo en la frontera. Miles de ucranianos llegaron a Tijuana para entrar a Estados Unidos, buscando refugiarse por la guerra. Estos haitianos esperan para pedir asilo en la Unión Americana. Son los nuevos rostros de la migración por México. Hay 120 países que están llegando a la frontera México-Estados Unidos con la intención de cruzar. El antropólogo Víctor Clark dice que ahora los migrantes están más expuestos a caer en manos de la delincuencia organizada. Hoy sí hay grupos de polleros que son parte de los cárteles. Todavía en los 90s, la mayoría de los migrantes detenidos por la patrulla fronteriza eran mexicanos y unos cuantos centroamericanos. Ha crecido notablemente, ¿no? La complejidad. Víctor Espinosa es el nuevo presidente del Colegio de la Frontera Norte, institución creada en 1982 para estudiar la migración de México a Estados Unidos, que entonces era muy distinta. Era básicamente migraciones campesinas, ¿no? Campo-ciudad. Ahora empezaron a participar en la composición de la migración mujeres, luego niños y luego diferentes, nos convertimos en un país de tránsito. Otro cambio importante es que muchos que llegan a la frontera sur buscan asilo y no cruzar ilegalmente. Nos den la oportunidad de poder entrar legalmente a ese país, ¿no? Las estadísticas de detenciones muestran que por la frontera sur llegan más nacionales, no solo de Colombia, sino de Cuba, Nicaragua, Venezuela y hasta africanos o de Medio Oriente. Quien ya ha estado en Estados Unidos sabe que vale la pena intentarlo otra vez. El deterioro de la economía mexicana y el desplazamiento forzado que padecen en muchas comunidades a causa de los cárteles de la droga alimenta un repunte de la inmigración de mexicanos a Estados Unidos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Nos mantenemos en México porque allí encuentran asesinado al 9º periodista en lo que va de este año. El cuerpo de Luis Enrique Ramírez, quien era columnista del periódico local Debate, fue encontrado hoy en una carretera de Culiacán. Apenas ayer, el comunicador, que tenía 60 años de edad, había sido reportado como desaparecido en la colonia Los Pinos, donde tenía su residencia. Viajar en el transporte público en México se ha convertido en una actividad muy peligrosa. Los pasajeros no saben cuándo serán víctimas de los asaltantes, pero esta vez fueron los ladrones quienes se llevaron una sorpresa. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez con la historia. Un violento atraco a una unidad de transporte público quedó grabado cuando dos delincuentes intentaban despojar de sus pertenencias a los pasajeros, pero la sorpresa se la llevaron los zampones. Policías municipales encubiertos que encabezaban un operativo de vigilancia llamado Plan 3 se enfrentaron a balazos con los delincuentes ante la mirada y el llanto de algunas mujeres que iban a bordo de la combi. Don Mariano usa a diario esta ruta. Ha vivido en 3 ocasiones la impotencia de ver cómo los ladrones se llevan sus cosas. Le empiezan a quitar sus celulares, sus relojes, sus anillos, todo lo que tienen, y los empiezan a golpear si no tienen nada. Tras el operativo con los policías vestidos de civil, fueron detenidos Alfonso N., de 18 años, y Julio César N., de 42, quien dijo ser ex policía. Ellos traían un arma de fuego y los celulares robados. Datos de inteligencia policíaca detectaron que llevaban 3 años asaltando en la zona, pero los usuarios de transporte aseguran ya no saber de quién cuidarse. No hay ninguna consecuencia, que escuchamos que las personas que son detenidas llevan 5 ingresos, que detengan a los ladrones, porque o son ex policías o no sé. Hace unos días también se hizo viral otro video de un asalto donde una joven llora desconsolada porque los ladrones se habían llevado su mochila donde estaba su computadora y tarea. Por eso doña Lourdes se encomienda a Dios cada vez que su familia viaja por estas rutas de la muerte. Yo le pido mucho a Dios que cuide a mi familia, que ellos sí salen a trabajar, a la escuela y todo. Diariamente miles de personas arriesgan la vida y sus pertenencias en el transporte público. Y es que, según las estadísticas, se han abierto 20 carpetas de investigación al día. Incluso hay asaltantes y usuarios que han perdido la vida. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición. Qué situación, la verdad. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición.
Mire, unos fanáticos del Real Madrid aprendieron por qué no hay que irse del estadio aunque su equipo vaya perdiendo. Mire nada más. Que no quiero llevar al disgusto, pero bueno, todavía podemos remontar. Bueno, a ver si hay suerte. ¡Que hemos remontado! ¡Que hemos remontado! ¡Vamos! ¡Vamos a San Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora es su Madrid, ¿no? Inmediatamente regresaron corriendo al estadio. Los merengues le dieron la vuelta al marcador en España y vencieron al Manchester City 3-1, luego de ir abajo 5-3 en el global. Con el agónico triunfo, el conjunto blanco disputará el 28 de mayo la final de la Liga de Campeones ante Liverpool. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por estar con nosotros aquí en Cierre de Edición.